tal estáis? Bueno, de nuevo estoy aquí con vosotros porque hoy quiero hablaros de algo, digamos que en plan, entre amigos, quiero daros una pequeña charla sobre la propagación. Fijaros que la propagación es algo muy importante para nuestras emisoras, nuestro trabajo diario como radioaficionado. De hecho, muchas veces, si no hubiese propagación, pues no podríamos hacer esos comunicados tan largos y tan maravillosos, ¿no?, que hacemos, pues con todos nuestros colegas de otras partes del mundo, ¿no? Entonces quiero daros unas cuantas ideas interesantes sobre la propagación. Espero que os gusten y a ver si de alguna manera pues vemos un poquito cómo todo esto funciona en la atmósfera, con las antenas y demás. No se puede empezar a hablar de propagación en absoluto si no hablamos de las manchas solares. Porque, claro, las manchas solares crean una energía que en la Tierra, cuando llega esta energía a la Tierra, crea pues una ionización en la atmósfera, ¿no?, en las altas capas de la atmósfera. Claro, cuanto más dentro nos metamos, menos ionización habrá. Por eso las capas más altas de la atmósfera son las que se van a ionizar. Pero bueno, ¿qué es ionizar? Porque claro, nosotros siempre hablamos de eso, ¿no?, de la ionización de la atmósfera y tal. Bueno, pues aquí lo veis. La ionización es, si os dais cuenta, hay un átomo donde, bueno, pues la energía solar le afecta, le da, activa un electrón que sale despedido, y como veis, pues aparece un átomo ionizado y un electrón libre. Bueno, pues ese átomo es lo que llamamos ionización, átomo ionizado, y es el que va, junto con los electrones, es el que va a hacer que, bueno, pues nuestra señal llegue a la atmósfera y empiece a rebotar y vuelva otra vez a la Tierra, ¿no? Eso sería así muy rápidamente. Tampoco quiero entrar en grandes detalles porque, bueno, estas cosas, bueno, pues hay mucha literatura sobre ella, ¿no? Pero bueno, volviendo otra vez al tema de las manchas solares, aquí veis una gráfica donde se ve el número de manchas solares en función de los años. Fijaros que aquí se ven dos ciclos, se ve el último ciclo, el ciclo 24 y el ciclo 25. En el ciclo 24 esos puntitos son las manchas solares que ha habido y tal, el número de manchas solares que ha habido un mínimo, si os dais cuenta, en el ciclo en el 2020, y ahora hay un ciclo que es el de aumento de manchas solares, que es el ciclo 25, y bueno, pues como veis, las manchas solares están superando ese ciclo. Quiere decirse que este ciclo parece que viene con un montón de manchas solares, y eso va a ser maravilloso para nuestra propagación, porque claro, al tener más manchas solares, nuestra capa, nuestra ionosfera, pues se activa más y podemos tener muchísima mejor propagación. Bueno, va a hacer que, por ejemplo, la gente que tenga QRP pues va a estar maravillosamente, ¿no?, porque con poquita potencia estos caminos de la radio se van a abrir y vamos a poder tener, pues eso, una comunicación excelente. Bueno, como sabéis, la señal, cuando ya la atmósfera está ionizada, aquí veis la imagen, en la ionosfera, bueno, pues el Sol activa esta radiación solar, la activa, esta capa, y hace que el rayo que sale del transmisor, como estáis viendo, sale del transmisor y llegue a la atmósfera, rebote, que realmente el rebote no es un rebote que haga pum y paje, no, sino que se va curvando y llega a otra parte de la Tierra, donde está nuestro receptor. A esa distancia que hay entre el transmisor y el receptor se le llama salto. Y bueno, esta técnica de utilizar la atmósfera como propagación se la suele llamar IFS, que en inglés es Ionospheric Skyward Propagation, ¿no? Es una forma muy interesante de poder nosotros
comunicarnos. ¿De qué depende entonces este salto? Pues este salto va a depender de la densidad media de todos los átomos que pueda haber allí en la atmósfera que estén ionizados, la fuerza de la radiación solar y bueno, pues claro, también del ángulo que nuestra antena transmita. Mirad, aquí os pongo otra imagen donde se ve qué capas son las que nosotros normalmente utilizamos. Si os dais cuenta, nosotros siempre trabajamos entre la capa E y la F, que es la más alta, y bueno, dentro de la F hay dos, pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces las ondas de HF se van a propagar a través de esa capa F, y las ondas más largas, las ondas ya de menor frecuencia, que ya tienen una longitud de onda más larga, se van a propagar, bueno, pues por debajo, ¿no? Por la capa E y tal. Entonces, en general, como ya os he estado diciendo, para nuestra transmisión, la capa F, como veis aquí, la capa F es la que vamos a coger y vamos a usar, porque es así, ¿no? Para poder hacer estos saltos. Este salto en la ionosfera, pues es un salto simple, como estáis viendo, es un simple salto. Sale del TX y va al RX. Sin problema, pero cuidado, porque dependiendo de cómo esté la atmósfera ionizada, dependiendo del suelo, dependiendo de un montón de cosas, no solamente vamos a tener un salto. Si veis la siguiente imagen, aquí pues podemos tener 2 saltos o hasta 3. Lo que pasa es que, claro, en cada salto la señal cuando rebota en el suelo pues se atenúa muchísimo, y entonces pues al atenuarse pues bueno, pues ya el salto llega con menos potencia, y cuando vuelve otra vez a la Tierra, pues a lo mejor llega con una señal mucho más débil, que puedes captar si tienes una buena antena. Las antenas son fundamentales en este tema. En el diagrama de radiación, los lóbulos que estén orientados hacia arriba, ¿no? Un lóbulo de unos 30 grados, pues es un lóbulo estupendo para hacer de X. Los dipolos, por ejemplo, tienen lóbulos hacia arriba, o sea, que transmiten hacia arriba. Y eso es una complicación. Luego, ahora os hablaré de este tema. Pero fijaros que hay otro modo, como veis aquí ahora, de propagación. Esto es una cosa muy interesante y que yo, por ejemplo, he podido en mi transmisor ver. Y es que la señal puede pasar a la capa F, y ahí en la capa F pues bueno, puede ir rebotando dentro de la capa F sin bajar a la Tierra y llegar pues a sitios increíbles. Por ejemplo, yo estuve hablando con una persona que estaba, para mí, muy difícil desde España en Malasia, y yo creo que fue por un salto de este tipo. A este tipo se le llama Chordal Mode, y bueno, pues simplemente es como si fuera una serpentecilla, ¿no? Que va serpenteando por la capa F y hasta que baja, ¿no? Pero también hay otros tipos de saltos. Fijaros este otro que hay abajo en verde, el Ducted Mode, que lo que hace es rebotar entre varias capas. Sube a la capa F, rebota en la capa E, rebota otra vez arriba, sí, hasta que baja. Esto es una forma muy interesante, ¿no? de propagación, que no creáis que es tan fácil darse, se necesita potencia, se necesita una serie de antenas y tal, ¿no? Vamos a hacer un cálculo muy interesante del salto que da la señal, el salto que da la señal, que no el salto que hay entre el transmisor, no la distancia que hay entre el transmisor y el receptor, sino la distancia que cubre la señal de radio, para ver cuánto se atenúa esa señal en un salto de este estilo. Bueno, pues mirar. Vamos a suponer que la altura donde rebota, que es la ionosfera, en la capa F está a unos 300 kilómetros. Bueno, hay una serie de valores, pero de media podemos poner 300 kilómetros. El radio de la Tierra son 6.371 kilómetros. Y esta es la distancia que tenemos que calcular, y esta, sumando a esta, claro, porque sube y baja, y este es el ángulo de la antena. Bueno, pues esta fórmula nos da esta distancia. Esta fórmula la podéis sacar de cualquier libro de radiocomunicaciones, ¿no? Porque esto se basa en el teorema del coseno, aquí con la distancia y todo esto. Es muy sencilla de calcular, Hasta yo mismo la podría calcular. Bien, si suponemos que la capa donde rebota está a 300 kilómetros, o sea, esta H son 300 kilómetros, y el radio de la Tierra son 6.391, 71, o sea, esto es aquí,
y luego además el ángulo beta es prácticamente cero, o sea que es prácticamente cero, pues hacemos este cálculo y sabemos que la distancia cubierta entre TX y la antena RX es 2 veces 3.956. O sea, esta distancia que da aquí es de 3.956 kilómetros. ¿De acuerdo? Bien, o sea, aproximadamente unos 8.000 o algo así, ¿no? Echando ahí un cálculo. Bien, bueno, ya sabemos la distancia. Pero ¿cuánto se atenúa la distancia en función, perdón, la señal de radiofrecuencia en función de la distancia? Bueno, pues hay una fórmula que es la fórmula de Friis, que es esta que hay aquí, que nos dice que la potencia en transmisión, o sea, la potencia que recibimos es igual a la de transmisión, más la ganancia en transmisión, más la ganancia en recepción de las antenas, menos 32,5, menos 20 logaritmos de esta distancia, esto es aproximadamente 8.000 kilómetros, menos 20 logaritmos de la frecuencia a la que vamos a trabajar, en megahercios. Bueno, aquí tengo los datos. Vamos a trabajar con 100 vatios, que son 50 dB. Las antenas tienen 2 dB de ganancia cada una, o sea que son antenas normalitas, y la distancia pues es esta de aquí, y la frecuencia 7 megas. Lo metemos aquí, 50 dB, más la ganancia de las antenas, menos esto, más la distancia, tal. Operamos todo esto y sale que la potencia recibida prácticamente es menos 73,3 dB, ¿vale? Menos 73,3 dB. Y 73 dB, si vemos en una escala de un Schmitter, curiosamente nos da un Santiago 9. O sea que después de 8.000 kilómetros, la señal nos está dando un Santiago 9. Fijaros que esto es muy interesante porque si baja con esa señal, o sea, si estamos en menos 73 y tenemos el umbral del receptor en menos 123 más o menos menos 123, que es lo que suelen tener los receptores buenos, fijaros que podríamos dar otro salto más, podríamos fácilmente dar otro salto más, porque todavía tenemos una potencia aquí muy elevada, pero bueno, en un solo salto. Con lo cual, fijaros qué curioso cómo se calcula esto, o sea que si tenemos una persona que está a salto, no de aquí a aquí, de unos 8.000 kilómetros, pues nos va a llegar con Santiago 9, y esto es un cálculo que está bien. La distancia esta se puede calcular igualmente porque, bueno, esto es un triángulo, esto es un arco de triángulo, en fin, se puede calcular muy fácilmente. Lo podéis hacer si queréis porque simplemente es un problema geométrico. Pero esta distancia del salto de la antena, pues me parece a mí, o sea, el salto de la señal me parece una cosa curiosísima. Y por eso os lo quería enseñar. Pero claro, para que esto ocurra, daros cuenta que hace falta que la frecuencia sea especial, ¿no? Porque más allá de una cierta frecuencia, la señal ya no va a rebotar en la capa atmosférica, en absoluto. Lo que va a hacer es que va a salir al espacio. Bueno, pues hay una frecuencia que es una frecuencia crítica y a partir de esa frecuencia pues se puede calcular lo que se llama la MUF, ¿no? Que es la Maximum Usable Frequency, que es la máxima frecuencia a la que podemos nosotros transmitir sin que se nos salga a la atmósfera, ¿vale? Eso es muy interesante. Y así en internet hay mapas como este que os voy a mostrar ahora, ¿lo veis? Donde, bueno, pues se ve con una serie de... hay muchas webs especializadas, ¿no? Que calculan la MUF. Aunque se podría calcular, porque es bastante fácil calcularlo, sabiendo la frecuencia crítica. Que además, esta hasta la podríamos medir nosotros. Eso ya hablaremos en otro momento. Y bueno, pues en estas, como veis, en esas curvas, pues se da las máximas frecuencias, la MUF, para diferentes partes del mundo, ¿no? Y ahí, como veis, por ejemplo, ahí si veis ahí, no sé si se verá bien, pero bueno, ahí en Inglaterra se ve que, por ejemplo, hay 26 megas. Eso significa que por encima de 26 megas la señal va a salir fuera y por debajo, pues se va a poder hacer rebotes. Y al poder hacer rebotes, bueno, pues vamos a poder transmitir. Pero fijaros, no hay que llegar nunca a esa frecuencia, a esa MUF. Hay que trabajar siempre por lo menos 0,85 de la MUF por debajo, para que así, de esa manera, podamos transmitir y no estar justo en el límite donde a lo mejor la señal se nos va y se nos viene. Por ejemplo, ahí en 26 megas,
pues está claro que yo no trabajaría, por ejemplo, en la banda 24, bajaría un poquito más, porque la banda 24 a lo mejor rebota, a lo mejor no, entonces tienes más asegurada las frecuencias más bajas que las frecuencias más altas. Bueno, ya digo, esto es muy fácil calcularlo, hay una fórmula, no la voy a poner aquí, pero la podéis ver en internet, por muchísimos sitios, en los libros especializados y tal. Luego hay otra frecuencia también interesante que es la LUF, LUF, que es la frecuencia más baja utilizable, que en inglés es Lowest Usable Frequency, ¿no? Esta frecuencia es la mínima a la que podemos trabajar, y luego teniendo la máxima, pues ya sabemos qué margen de frecuencias nosotros podemos trabajar, ¿no? Claro, en el salto se aparece, como veis aquí, una zona de sombra. Es una zona de sombra que depende un poco de la frecuencia y depende un poco del ángulo, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso es importante saberlo porque es claro que vamos a poder transmitir con una cierta frecuencia, vamos a poder rebotar, pero a lo mejor al vecino que tenemos al lado o a unos cuantos kilómetros, pues no vamos a poder comunicar con él. Vamos a poder comunicar con otro que esté muchísimo más lejano. Bueno, hasta ahora os he hablado de la atmósfera, os he hablado de lo que ocurre en la atmósfera, con la propagación, pero bueno, también nosotros tendremos algo que ver en eso, ¿no? Y claro que tenemos que ver, porque nuestras antenas hacen que este posible salto pues pueda darse o no pueda darse. Por ejemplo, mirad, en esta imagen que os estoy presentando ahora es la de un dipolo que está colocado, bueno, es un dipolo y está a baja altura. Fijaros que hay un lóbulo superior muy grande, ¿os dais cuenta? Entonces ese lóbulo superior muy grande en el dipolo, que además se puede ir bajando con la altura del dipolo, pero ese lóbulo grande lo que hace es transmitir justo vertical. Entonces si transmitimos vertical, pues no vamos a dar ningún salto, bajará otra vez y ya está, ¿no? Entonces hay que aprovechar los lóbulos laterales. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que esos lóbulos laterales, por eso con los dipolos se puede trabajar bien, tengan, bueno, pues un cierto ángulo, ¿no? De 30 grados, más o menos, no tiene por qué ser 30 exactamente, ¿no? Ese es el óptimo, pero pueden ser otros, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en los dipolos es disminuir el lóbulo este lóbulo de arriba. ¿Por qué? Pues porque fijaros que este lóbulo de arriba lo que nos está captando es en general ruido que se nos suma a nuestra señal. O sea, podemos dar el rebote, podemos hacer el rebote, pero tenemos un lóbulo, una captación del cielo, pues enorme, con todos los ruidos que eso nos puede llevar. Por eso, y otras cosas más, ¿no? Pero bueno, en esencia, lo que hay que hacer es, como veis en esta otra imagen, subir el dipolo. Mirad, este dipolo es un dipolo que está trabajando en la banda de 20 metros, está aproximadamente a unos 10 metros de altura, y fijaros que el lóbulo superior, debido a esta altura, se ha quitado y aparecen lóbulos laterales. Bueno, son lóbulos laterales que tienen un ángulo de funcionamiento muy grande, ¿no? Ya veis que es un ángulo muy grande. Bueno, pues eso puede ser bueno porque vamos a poder tener saltos con varios ángulos y a varias distancias. Bueno, eso es una forma interesante de ver. Pero hemos eliminado sobre todo el ángulo, o sea, la radiación que hay, que captamos por arriba. Fijaros en esta otra imagen. Esta otra imagen es, digamos, que una antena Yagi. Es una antena Yagi que tiene un cierto lóbulo hacia arriba. Fijaros que ha eliminado el que teníamos en el otro lado, que teníamos en el dipolo, y hemos eliminado el de arriba. Bueno, pues la antena Yagi en general puede funcionar bien, pero cuidado, tiene que estar también a una cierta altura, para que funcione correcto. Las antenas verticales, bueno, pues las antenas verticales tienen una gran ventaja, y es que, como veis en esta otra imagen, tienen lóbulos a 30 grados normalmente, ¿no? Pues bueno, digamos que estamos hablando en general de este tipo de ángulo hacia arriba, ¿no? Porque es una antena vertical y no tiene nada hacia
vertical hacia arriba, con lo cual va a coger menos ruido en ese tema, en ese sentido. Hombre, también hay que darse cuenta que los dipolos también tienen direccionalidad, y entonces, bueno, pues también vamos a eliminar ruido de otras zonas que la vertical va a captar, porque la vertical va a captar alrededor de ella ruido. Las antenas, los dipolos en general no. Además, si les ponemos a las antenas, que esto es una cosa muy interesante que tenéis que hacer y pensar, es ponerle un choque en el cable de bajada, porque el choque en el cable de bajada lo que va a hacer es también limitarnos el ruido que capta el propio cable. Pensar que el cable en el fondo es una antena, la parte exterior del cable en el fondo es una antena. ¿Por qué? Porque es un hilo, y entonces por ahí capta ruido. Si ponemos un choque a la entrada de nuestro cuarto de radio, vamos a eliminar ese ruido también, y puede ser, a lo mejor puede ser hasta más silencioso el dipolo. Pues bueno. Ahora podemos hablar en general de las bandas. Por ejemplo, la banda de 160 metros. Bueno, pues es una banda que durante las horas diurnas, pues el alcance puede ser muy pequeño, y en las horas nocturnas, pues es bastante grande, a lo mejor hasta 1500 kilómetros. Pero la dificultad de esta banda, igual que con la de 80 metros, es el gran ruido que tiene estas bandas, ¿no? Bueno, aquí podéis ver el ruido de la banda. Fijaros, el Smitter, esto es un ruido que no es porque lo tenga yo solo, es que es así. Pero bueno, lo puede quitar muy bien el filtro NB, si os dais cuenta, quita mucho ese ruido. Y bueno, es algo que yo os aconsejo. Pero vamos, es una banda muy ruidosa, como lo pueda ser la banda de 3500. Son bandas que, mirad, ¿veis? El filtro este hace muchísimo en estas bandas. Son bandas muy ruidosas las dos. Es un ruido enorme. Podría calcularos el ruido y ponerlo... Bueno, en el libro que estoy escribiendo hablo de esto y lo calculo un poco, ¿no? Lo que pasa es que, claro, las antenas para 160 metros son muy largas, son complejas. En la banda de 80 metros, pues es una banda claramente nocturna, ¿no? Y con unos radios de cobertura de unos 600, 800 kilómetros, una cosa así. Pero claro, esta banda sigue teniendo también mucho ruido, Y entonces, bueno, es una banda a la que hay muchos radioaficionados ya mayores que les gusta esta banda. A mí me gusta esta banda, me gusta bastante. Y salgo algunas veces en ella y hablo pues por aquí con colegas de aquí de alrededor de la península aquí en España, ¿no? La banda de 40, pues la banda de 40 ya sabéis, por el día el alcance es moderado, por la noche, y ya yo diría que es la reina de las bandas, ¿no? Para la gente, entre esta, la de 40 y la de 20 metros, son las reinas de las bandas. Bueno, ahora por la tarde, ya tarde y noche, se empieza a abrir esta banda. Aquí veis un italiano. Bueno, está la banda de 30 metros, que es una banda muy similar, y está la banda de 20 metros, que esta está activa durante todo el día. Como veis, hay mucha acción aquí, y fijaros que son prácticamente las 2. Y hay mucha gente por aquí hablando en esta banda de 20 metros. Es una banda que, como veis, pues muy interesante para todo el día. Y además permite comunicaciones por todo el mundo. Es una banda estupenda. Junto con la de 40 creo que es de las mejores, aunque a mí me gusta mucho también la banda de 15 metros. Y su mejor actividad siempre viene a estar entre las 7 de la tarde y las 9 de la mañana siguiente, ¿no? Y ahí es donde hay más propagación y donde se puede trabajar mejor con ellas. La banda de 15 metros, bueno, pues es una banda diurna y solo además en periodos donde hay mucha actividad solar. Y bueno, luego las bandas ya de 12 metros, 10, 11 metros, bueno, pues en periodos normales se pueden conseguir, pues a lo mejor, distancias ya mayores. Lo que pasa es que ahora que viene la gran propagación, la ionización de la atmósfera, con estos ciclos que os he dicho, el ciclo 25, pues bueno, vais a notar que la banda de 10 metros, en esencia, va a ser una banda que va a tener
durante todo el día, una cobertura estupenda, va a ser maravillosa. Yo os recomiendo que la escuchéis porque va a ser una banda estupenda. Y bueno, y ahora cuando empiece la propagación, pues evidentemente la banda de 6 metros, que ya se está empezando a abrir, y fijaros que estoy hablando de noviembre del 2023, ya se está empezando a abrir. Ayer por ejemplo, estuve hablando con gente y en la banda de 6 metros. Y bueno, pues realmente fue algo muy interesante, muy interesante. Bueno, si os dais cuenta, no os he hablado de las bandas de VHF y UHF ni mayores. Bueno, esto lo quiero dejar para un próximo vídeo y os voy a hablar de ellas, pero además os voy a descubrir el por qué la gente dice que altura es cobertura. Porque claro, todo el mundo lo dice porque piensa que bueno, que es que se ven, no, pero realmente es por otras razones la cobertura. Porque entre dos antenas en UHF y VHF, cuando se transmite la señal, no es que vaya la señal directamente de una antena a otra, no, va a través de un volumen que es así ovoide, ¿no? Que se llama zona de Fresnel. Y bueno, pues ahí hay unas cosas muy interesantes con las zonas de Fresnel, que yo quiero explicaros más detalladamente en otra charla. Y bueno, pues yo creo que este pequeño repaso que os he dado, pues espero que sea del agrado de vosotros. Ha sido un vídeo un poco menos convencional que otras veces, porque me habéis visto, he estado aquí todo el rato hablando y tal, pero espero que os haya gustado y espero que hayáis tenido una idea pues un poquito general, muy general, porque realmente si quisiéramos entrar en el detalle, pues hay que hablar de cosas ya más en profundidad y tal. Pero bueno, de esta manera quizás habéis tenido una idea general de cómo funciona esto y bueno, espero que os haya gustado. Eso me lo diréis vosotros en los comentarios. Si queréis que siga haciendo a lo mejor vídeos de este estilo, digamos que de divulgación, porque en el fondo esto es un vídeo de divulgación, así de este estilo me lo decís y yo pues lo seguiré haciendo. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo y por favor suscribiros, que es algo que me viene bien para el canal y poder continuar. Y nada, nos vemos en el siguiente.